Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a comentar hoy algunos temas de actualidad con Philip Chicola, Luis Miguel Reyes y Paul Boteo. Obviamente el país vive la crisis de la pandemia, pero también hay otras cosas que pasan en paralelo. Una de ellas tiene que ver con la elección de Cortes, pero en la antesala de esta elección de Cortes vemos movimientos interesantes en los partidos políticos, concretamente en el partido UNE, Philip. En octubre habíamos visto que Sandra Torres, que era hasta entonces secretaria general del partido, pues cede la secretaría del partido a Óscar Argueta, otro diputado de la UNE, por una razón obvia, ¿verdad? Estaba procesada por un caso de financiamiento electoral ilícito por casi 29 millones de quetzales que no puede explicar este partido de la campaña 2015. Eso hay que recordarlo, es muy importante. Ahora ella reclama el control del partido de vuelta y el TSE le da la razón. Philip, ¿cómo llegamos ahí? Y un dato más. Acordémonos que a finales de marzo de este 2020 cambió el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. O sea, tenemos tribunal nuevo. Básicamente, ¿qué pasó? Recordemos, Sandra Torres es enviada a prisión preventiva en octubre del año pasado. Se le da medida sustitutiva en enero de este año, con las condiciones de que no podía acercarse al partido ni podía tener contacto con gente de la organización. Entonces, derivado de esas condiciones, se entendía que existía una imposibilidad material para ejercer la Secretaría General. ¿Qué pasa? O sea, no puede ser secretaria general de prisión. Ajá, o no puedo ser secretario general si no me puedo acercar al partido del que yo soy máxima autoridad. ¿Qué pasa? Se esperan a que haya un cambio de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que también deberíamos de hablar de eso, y Sandra Torres con el grupo de diputados que son afines a ella. Acordemos que la UNE se parte y hay un grupo de unos 10 diputados que son leales a ella y a Gustavo Alejos, que son, digamos, los aliados en esta ecuación, solicitan al Tribunal Supremo Electoral que reconozcan a Sandra Torres como la máxima autoridad del partido. Y el Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, en una resolución que para mí no tiene ni pies ni cabeza, la reconocen a ella como la máxima autoridad legítima del partido. ¿Por qué es relevante esto? Porque al ella ser reconocida como la autoridad del partido, ella tiene ahora la capacidad de intentar influenciar la operación de la bancada en el Congreso justamente cuando se va a elegir Cortes. Las Cortes que el día de mañana estarán llamadas a decidir si ella tiene que regresar o no a prisión, si ella eventualmente es condenada y en conocer en segunda instancia una condena. O sea, ella está moviendo sus piezas en el tablero para agenciarse impunidad. Ahora, Paul, un poco tomando lo último que decía Philip, ¿cómo crees que va a afectar las fuerzas políticas, las votaciones, las alianzas, ahora que Sandra Torres vuelve al liderazgo del partido, tomando en cuenta la elección de Cortes? Bueno, efectivamente hay que considerar que la UNE todavía es una fuerza importante dentro del Congreso y que lo que hemos visto es que cuando se trata de básicamente promover impunidad en el país, las alianzas no ven incluso signo ideológico. Y lamentablemente lo que estamos viendo, los movimientos en el Congreso, pareciera que nos van a llevar finalmente a que van a llegar a un acuerdo en el cual se van a garantizar todos poderse cubrir con el manto de la impunidad. Lamentablemente lo que estamos viendo en el país es un retroceso de lo que habíamos vivido en los últimos años desde el 2015 para acá. Hay que recordar que en estos últimos 4 años básicamente pudimos ver cómo funcionaba este sistema de forma perversa, en donde el sistema político tomaba control de las Cortes y sabíamos de alguna forma, intuíamos que eso estaba pasando, pero las pruebas se pusieron o las evidencias se pusieron al público. Lo que estamos viendo es que nuevamente estas fuerzas están tomando el control, incluido Gustavo Alejos, incluido Sandra Torres, y vamos a ver qué otros personajes comienzan a resurgir acá, porque sabemos que hay muchas personas con alta influencia que todavía están en el Mariscal Zavala y que seguramente son parte de toda esta componenda para poder tomar el control de las Cortes y básicamente el control del Estado. Yo creo que como ciudadanos ahorita estamos preocupados por el tema del coronavirus, por el tema de que efectivamente estamos en una situación, en una emergencia de salud muy importante a nivel mundial, pero también tenemos que prestarle atención a este proceso. Y termino con esto, Edgar. Nosotros vimos ayer que varios diputados, de una forma cínica, decían, miren, a la mayoría de la población no le interesa la elección de las Cortes. Sí. Lo que le interesa es la salud, el empleo, y es cierto. Pero ojo, el bienestar de la población en general, el bienestar de los guatemaltecos depende de que tengamos un sistema de justicia independiente y que pueda ser la base para generar el crecimiento económico que tanto deseamos.
Hay que recordar, es cierto, Guatemala es la ciudad más grande desde el sur de México para Panamá, pero la inversión extranjera directa se va para Costa Rica y para Panamá precisamente porque tienen instituciones mejor desarrolladas que la que tenemos en Guatemala. Entonces, ojo con el proceso que estamos viviendo. Muy importante eso, pero yo solo quiero volver a una cosa del contexto del proceso de Sandra Torres que a mí por lo menos me deja atónito. Porque lo que teníamos era una Sandra Torres en prisión preventiva por el caso de financiamiento electoral ilícito y luego le dan libertad condicional y le dicen, mire, usted puede estar en su casa, pero con una condición, no se puede acercar al partido UNE. Y cuando uno ve el expediente de Sandra Torres, lo que Sandra Torres hace, Luismi, es decirle al Tribunal Supremo Electoral, mire, yo en octubre dejé la secretaría del partido porque estaba en prisión preventiva y ahora que ya no estoy en prisión preventiva me acerco al... O sea, literalmente le mando un oficio al Tribunal Supremo Electoral pidiéndole que me reconozca como secretario general. O sea, y la prohibición, o sea, su condición de libertad es claramente no acercarse al partido. A mí eso me parece una confesión, o sea, yo lo leo 5 veces y no lo creo, es una confesión absoluta o un descaro porque sabe que hay impunidad y nadie va a hacer nada. Es que, a ver, aquí lo que está pasando es que Sandra Torres quiere recuperar ese poder que ha estado perdiendo. Primero porque le intentaron dar golpe de Estado dentro del partido. O sea, hay una facción dentro de la UNE que está intentando hacerse del partido, tomar el control y separar a Sandra Torres, que se había vuelto ya un problema para ellos. Un problema en varios sentidos. Primero porque digamos, es una persona autoritaria que no ha dejado que surjan otros liderazgos dentro del partido, y segundo porque además ha llevado a ese partido por caminos muy oscuros, ¿verdad? En ese sentido, Sandra Torres lo que quiere es recuperar ese poder que se había perdido dentro del partido y que muchos de los diputados estaban hasta felices porque habían logrado quitársela encima porque tenía un proceso judicial y se había ido a prisión un tiempo, pero ella logra primero ese primer éxito que tiene ella de que la saquen de prisión. Digamos, fue un primer revés para estos diputados que querían tomar el control de la UNE. Y luego el segundo revés fue que es el más duro, ¿verdad? Ahora, el problema es que la UNE es un partido que, digamos, juega a la conveniencia, ¿verdad? No fue una oposición dura durante el gobierno anterior. En este gobierno tampoco está jugando a la oposición, está jugando a ver qué le viene encima, ¿verdad? Digamos, en algunos momentos se porta como oposición y a veces vota con el oficialismo. Y luego el problema es que ahora se convirtió en 2 partidos. Está la facción de Sandra Torres y la facción, digamos, de Óscar Argueta, de Carlos Barrea, que intentaban llevarlo por otro lado. Lo que pasa es que al final de cuentas, el problema es que si Sandra Torres logra tomar el control del partido otra vez, ella con ese poco de poder que tiene va a querer influir en la elección de Cortes, como bien decía Philip. Digamos, sabemos que hubo una especie de reconciliación con Gustavo Alejos dentro del Mariscal Zavala, que es un espacio donde platican y tienen ahí mucho tiempo para reconciliar esas relaciones que se habían roto. Y al final de cuentas, digamos, esa influencia que quieren tener en la elección de Cortes, pues es la que les va a permitir librarse de todos estos casos judiciales que tienen encima. Digamos, hay un peligro de que podamos incluso ver a estos personajes regresando a la política, ¿verdad? Por eso es tan importante poner atención a estos procesos que además se dan en el contexto, de, como bien decía Paul, del coronavirus, que es un contexto donde la gente está poniendo atención a otra cosa. Y si no ponemos atención, primero a la elección de Cortes y segundo a lo que está pasando entre los partidos políticos, vamos a ver dentro de 4 años, cuando ya el tema del coronavirus se haya olvidado, ojalá, ¿verdad? Vamos a ver un regreso de estos personajes oscuros a la política y otra vez vamos a estar en peligro de perder el país en manos de gente que lo que quiere es llevarlo al despeñadero. Ahora, Philip, entre las cosas que no son buenas noticias son las alianzas, ¿no? Parece que no había buena relación en un momento entre Gustavo Alejos y Sandra Torres, pero parece que ahora que hay intereses comunes se liman asperezas y curiosamente renace esa, digamos, esa amistad en este contexto. ¿Cómo va a afectar eso la elección de Cortes? Es que al final el interés común de Gustavo Alejos, de Sandra Torres, de Felipe Alejos, y podríamos pasar horas de horas haciendo la lista, es salir de la cárcel o ponerle fin a los procesos judiciales en su contra o que sean eventualmente absueltos. Entonces, ¿qué pasa? Ese factor miedo, no ir a la cárcel o salir de la cárcel, está llevando a que las rencillas políticas de la última década lleguen a su fin y que otra vez sean amigos entre ellos. Entonces, cuando Sandra Torres es enviada a prisión preventiva, hace las paces con Gustavo Alejos y ahí es donde se gesta, digamos, toda esta conspiración para que Torres trate de mantener control del partido UNE. Recordemos, son esos diputados leales a Sandra Torres y a Gustavo Alejos los que le permitieron
a la alianza que hoy controla el Congreso tomar la junta directiva y son los que están dictando los tiempos de la elección de magistrados. Entonces, si hay una capacidad de Gustavo Alejos y de Sandra Torres a través de esa facción UNE de tomar o de incidir en la elección de los magistrados que los van a juzgar a ellos. Entonces, eso es lo relevante de este proceso. O sea, ellos están comprando la bisagra, los 10 votos que le permite a esa mayoría alcanzar el número mágico para poner a sus magistrados. Si Sandra Torres y Gustavo Alejos no estuvieran unidos en esta ecuación, no tendrían esos 10 votos, no se comprarían su ticket en la repartición de cuotas de poder y no se comprarían eventualmente su ticket de impunidad. Ahora, Paul, yo lo que veo es, el año pasado nos sorprendíamos, ¿no?, de que Sandra Torres, con las acusaciones que tenía, el caso por el cual está hoy procesada, ¿no?, el de financiamiento electoral ilícito, le permitieron correr con toda impunidad, mientras que hay otros candidatos que decían usted no es idóneo, usted no es honorable porque tiene un caso abierto o tiene antejuicio, porque no solo son casos abiertos, es un tema complicado, pero en general cuando alguien tenía una complicación en su honorabilidad, pues no se le dejaba competir, o por finiquitos, etcétera, etcétera. Y a Sandra Torres vimos que siempre la Corte Suprema la protegió, el Tribunal Supremo Electoral la protegió, y otra vez este año vemos que se alinean las fuerzas para protegerla otra vez. Un nuevo tribunal también la y un nuevo tribunal, que es un poco la cuestión. Entonces, en este contexto de Cortes, tú ya has mencionado antes que es importante por temas de inversión, pero ¿cómo queda a los ojos de la población la justicia cuando ven que personajes como Sandra Torres van con total impunidad una vez y otra vez, cambian los tribunales, pero permanecen las lealtades? Lamentablemente lo que vemos es que el sistema es tan poroso que básicamente permite que estos personajes surjan y mantengan el poder básicamente durante décadas, porque estamos hablando que Sandra Torres es un personaje que surge a mediados de la década pasada y que con el gobierno de la UNE logra consolidar cierto nivel de poder y desde ese momento ha operado, digamos, un partido político que ha sido los pocos o el único de los grandes partidos que ha sobrevivido, de hecho, todo este proceso de depuración que se inició en el 2015. Entonces lo que uno ve es la capacidad de estos personajes de tener un poder importante y sobre todo de tenerlo a su servicio para poder cubrir toda la corrupción que hacen. Hay que ver que, por ejemplo, Gustavo Alejos es otro de esos personajes que lleva más de una década básicamente aprovechándose del sistema a través de contratos en medicina, a través de contratos en construcción, y lo que vemos son esas alianzas entre este tipo de personajes para garantizarse la impunidad. El problema aquí, Edgar, es ¿a dónde vamos como país con este tipo de situaciones? Porque entonces los pocos avances que se pudieron haber logrado en los últimos 5 años, estamos viendo que están básicamente borrándose, y lo que podemos proyectar para los próximos 4 años es literalmente comenzar a ver que comienzan a salir todos estos políticos que en su momento se les puso en juicio, van a comenzar a salir. Y literalmente vamos a ver que la impunidad va a reinar en este país y eso va a tener un efecto importante en la calidad de vida de los guatemaltecos. Primero por un tema de justicia, porque entonces vamos a ver que las mafias literalmente van a estar gobernando este país. Y un país que es gobernado por mafias no tiene ningún futuro y lo único que podemos ver es que vamos a retroceder importante en temas de crecimiento económico, en temas de educación, en temas de salud. Hoy vemos un sistema de salud totalmente colapsado porque políticos corruptos nos han gobernado y básicamente no fuimos capaces de construir esa institucionalidad mínima para afrontar una pandemia. Bueno, este tipo de pandemias va a ser más usuales en el futuro y no vamos a tener la capacidad de poderlo afrontar. Veamos Costa Rica. Costa Rica, de nuevo, aunque nos duela, lo ha hecho mejor que nosotros y deberíamos de aprender sus lecciones y aprovechar esta oportunidad para poder hacer reformas también al sistema, que yo creo que es algo que tenemos que discutir, la propuesta de reforma constitucional para fortalecer el sistema de justicia, que en esta pandemia no lo tenemos que olvidar. Y eso es muy importante lo que dice Paul, ¿no? Atar las cosas, que la gente a veces no ve la conexión entre si la justicia no sirve y la corrupción reina, pues nada funciona. En ese sentido, Luismi, ¿qué va a pasar? Sí, pero no, es que digamos, ojo al proceso de elección de Cortes que arrancó ayer, porque lo que estamos viendo es que primero ya aprobaron un reglamento para un procedimiento que van a seguir, que lo que pinta es que va a ser un proceso eterno, ¿verdad? Que va a tomar, quién sabe, Philip hablaba de 6 meses, a lo mejor puede ser un poco menos, un poco más, pero el tema es que lo quieren hacer tan cansado y tan caótico para que la gente no pueda darle un seguimiento cercano a lo que está pasando. Además, eso es un poco lo que pareciera, que en este río revuelto pues van a ganar estos pescadores. Ahora, la cosa es quiénes son esos pescadores. Y hay varios operadores
digamos, personas que quieren hacerse de un sistema de justicia a la medida y están utilizando este relajo que hay en el Congreso, digamos, dejando a las bancadas que están tratando de levantar un poco la voz de alerta por el tema, dejándolas de lado, no los involucran en la discusión y poniendo un poco a estas bancadas que son más como, sirven como para que ellos operen, ¿verdad? Poniéndolas a mover las cosas. Entonces aquí es donde vemos a un Gustavo Alejos, digamos, no solo reuniéndose, primero a través de Sandra Torres con los diputados de la UNE, o sea, teniendo influencia con los diputados de la UNE a través de Sandra Torres, luego también reuniéndose con comisionados, reuniéndose con candidatos, teniendo diferentes espacios, digamos, para tratar de tener un sistema de justicia a la medida, para tratar de librarse de todos esos casos que tiene, que no es uno, son varios, porque aparece en cada caso que sale por ahí, y además, de paso, va a ayudar ahí a otros personajes como Sandra Torres también a librarse de estos casos que tienen encima. Ahora, aquí nos estamos jugando el futuro de la justicia del país. ¿Qué pasa ahí, Philip? ¿Escenario caos? Yo creo que es escenario caos porque el escenario caos es lo que beneficia a personajes como Felipe Alejos, Gustavo Alejos, Sandra Torres. Si se dan cuenta, vean, personajes como Sandra Torres parecen pandemias, porque pareciera que hay oleadas de ellos. Parecía que en el 2011 nos habíamos librado de Sandra Torres, resurgió en 2015, después resurgió en 2019 y cuando parecía que ya estaba en la cárcel, otra vez resurgió. Esta es la cuarta ola. De la cuarta ola. ¿Y qué es lo que permite que resurjan personajes como ella? Tener precisamente lo que decía Luismi, de un sistema poroso en donde la justicia opera de acuerdo a intereses políticos, donde la justicia está cooptada por estos actores que les garantizan impunidad, pero sobre todo también que les permite tomar control de otras instituciones. Es que díganme, ¿cómo el Tribunal Supremo Electoral puede emitir una resolución? El nuevo. El nuevo que tiene 2 meses. Es gente que acaba de llegar. ¿Cómo puede emitir una resolución en donde la reconoce el secretario general del partido cuando hay una orden judicial que le prohíbe a ella acercarse al partido? O sea, desde ahí estamos mal. Todo el 2019 la discusión es por qué inscriben a Sandra Torres con todo digamos, el señalamiento penal que había. Otra vez ahorita en el 2020 es por qué le reconocen el cargo de secretaria general cuando hay una orden judicial que dice que no se puede acercar al partido. Desde ahí estamos mal. ¿Y qué sistema de justicia le permite a una persona con tantas conexiones políticas irse tranquilamente a su casa para poder operar en la tranquilidad, reunirse con quien quiera? Un sistema de justicia en donde los magistrados que conocen los casos son designados o electos precisamente por esas mismas personas que se están buscando impunidad. ¿Y cuál es la joya de la corona? La Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, o sea, tener jueces de apelaciones que puedan liberarlos de cualquier condena y, ojo, después también la Corte de Constitucionalidad, que ha sido el freno, digamos, hasta este momento. Tenemos que jugar en los dos campos. El corto plazo es señalar con nombres y apellidos las personas que hoy están tratando de tomar control del sistema de justicia, y ahí ya lo hemos mencionado: Gustavo Alejos, Sandra Torres, Felipe Alejos y toda la lista que pueda uno decir. Pero al mismo tiempo tenemos que discutir las reformas de este sistema, porque si no lo reformamos, lo único que vamos a hacer es recambio de personajes, pero siempre vamos a estar sujetos a que este sistema sea cooptado. Y en ese sentido, ya hay una propuesta, o debería haber una propuesta de reforma al sector justicia por medio de una reforma constitucional. Ese tema no lo tenemos que perder en medio de esta pandemia, y también habría que ver si la forma en que estamos eligiendo al Tribunal Supremo Electoral es la más idónea, porque pareciera que lo único que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral es ser un vehículo más de poder para los mismos partidos políticos que se supone que debería estar supervisando. Me gusta la conclusión, hay que reformar la Constitución. De eso vamos a hablar en otra oportunidad porque ya no hay tiempo. Les agradezco muchísimo a los tres por este interesantísimo debate y también a la audiencia por acompañarnos en este debate en Razón de Estado.